Bueno, ya estamos listos para empezar a abordar el avión. Tenemos que tomar ciertas altitudes. Este avión es muy pequeño, un vuelo aproximadamente de 35 minutos, 40 minutos desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, y vamos a tomar ahorita un charter o un vuelo privadito de la aerolínea Conviasa. No es un charteo, pero es una aeronave muy pequeña. Ustedes ya siguen el canal, ya han visto varias aeronaves que hemos montado de este tipo. Estos son 11 pasajeros o 11 puestos, no estamos completos y no es despresurizado lo que dice el capitán, así que las personas sensibles se van a colapsar. Vamos ya bajando para encontrarnos ahora los asientos. Bueno, ya la aeronave lista, preparado. Si quieres sacar la cartera. ¿Cómo te sientes? Porque la tienes que pagar. Bueno, y con el vas a tener ya. Es muy chiquito el avión. Es pequeño el avión, pero cómodo, acogedor, te sientes seguro, tranquilo. Hoy dejamos atrás Caracas para lanzarnos a una de las maravillas más impactantes de Venezuela, el archipiélago Los Roques. Gracias por haberme acompañado en la ruta gastronómica y el recorrido por lugares más icónicos de nuestra capital. Gracias por sus likes y sus comentarios. Son el motor que me impulsa a seguir contando estas historias. Hoy, el viaje nos lleva más lejos, hacia un paraíso donde el azul del cielo se confunde con el mar. Porque viajar no es un lujo, es un llamado del alma, a crecer, a admirar, a respetar este mundo que compartimos. Y aquí, entre la arena blanca y agua cristalina, comienza la nueva aventura. Bienvenidos a Los Roques. Bueno, señores, acabamos de aterrizar. Como han visto, la aerolínea Conviasa está estupendamente brutal. O sea, solo viajamos 8 personas, 2 con los pilotos y copilotos. Un vuelo de 37 minutos aproximadamente, pero debo decirles que desde el aire ya se empieza a ver esos colores turquesas. Estos colores no han sido editados para nada y así es como realmente es el mar aquí en el mar Caribe, en esta parte del globo terráqueo. Justamente el archipiélago de Los Roques es reconocido por ser un sitio turístico bastante emocionante donde vamos a poder hacer diferentes actividades. Para volar hasta acá, un vuelo de 37 minutos como ya le he dicho, la pista de aterrizaje es súper corta, los vuelos realmente no son internacionales directamente para los que ven desde afuera. Tienes que llegar hasta Maiquetía y tomar un vuelo que te pueda trasladar hasta este pedacito de la isla. Luego vamos a conocer algunos de los cayos o de las islas más importantes de este archipiélago, los que podamos ir, porque ya que compete aproximadamente como 60 archipiélagos o islas. Ahora tenemos que pagar un ingreso para poder entrar. Si eres extranjero o turista, ya te voy a decir los montos, o si eres nacional, tienes otro monto en particular. Bueno, les comentaba que para ingresar los nacionales, las personas que son venezolanas y que tienen cédula venezolana, van a pagar un promedio para la fecha de este video de $15. La primera vez que yo vine costaba 5, la última vez 10, hoy estamos a $15 el impuesto por ingresar a este parque nacional o a la reserva, como le dicen en algunos países que ya me he encontrado. Adicional, si eres extranjero y si no tienes cédula, si tienes otra nacionalidad, vas a tener que pagar $50. Adicional no. O sea, por otra parte, quiero decir a otras personas con otra nacionalidad que no sea la venezolana. Ya adentrarnos a Los Roques, al Gran Roque, encontramos el pequeño pueblo en honor a la gran roca que se va a ver más adelante. Y ya empezamos a ver las lindas posadas que se pueden encontrar por acá. Obviamente el monumento a las personas que más adelante le contaré un poquito esta historia, y vamos camino a la posada de una vez a dejar las cosas y aprovechar el día y seguir grabando y documentando para ustedes. Solo algunos pasos del aeropuerto, ahí mismo se puede observar el aeropuerto y ya encontramos la posada donde vamos a pasar las noches de estos días para ponernos de acuerdo. Se llama Tropicana. Vamos a encontrarnos un amor de cosas bellas, a ver qué nos tiene para ofrecer, y empezamos así a contarle un poquito esta historia de Los Roques.
Bueno, señores, ya cambiado, porque venía del clima de Caracas y ya conociendo un poquito el pueblo, me encuentro con Ricardo Salazar. Hola. Que es un tipazo. Le vamos a dar un currículo aquí de tantas cosas que hace, pero principalmente es de los Roques acá por unos, ¿qué? 20 años aproximadamente. No, unos 10 años viniendo a la isla aproximadamente. 10 años. Por ahí va. Y ahorita está en una de las mejores posadas que tiene Gran Roque. Posada Tropicana. Posada Tropicana. Y ahorita estamos haciendo el tour ya de una vez para ir a grabar, porque dentro de tantas cosas que le dije el currículo que tenía, es que también es él es filmmaker, entonces se dedica también a la producción audiovisual, me está llevando los spots más brutales para conocer Gran Roque, principalmente porque mañana nos vamos a ir para alguno de los callitos, ¿no? Ahí empiezan mis preguntas, ¿se le dice cayos o islas? Sí, bueno, son cayos, pero al final le puedes decir islas también. O sea, si es una formación que tiene de la alga también, o no, son tierra firme sin alga o se ve... No, la superficie es bastante estable, pero se le dice prácticamente cayo porque es un término que viene de los holandeses, que cayo significa, se dice ki para ellos, y entonces como puedes ver aquí todos los cayos terminan en ki, Kraski, Francis Ki, Noron Ki, es porque para los holandeses, que fueron prácticamente los primeros que vinieron a hacer vida para acá, tenían esa terminología para lo que son los cayos. Pero aquí hay mano de prácticamente muchas razas extranjeras, los italianos también han hecho mucha vida acá, que fueron inclusive los que trajeron la albahaca al pueblo y cosas así, pues. Fueron los que enseñaron el idioma. Mucha gente de la isla que es nativa de acá o roqueños hablan italiano, pero fueron o sea, que los trajeron ellos, pues, y le enseñaron a gente de acá. Y entonces, bueno, los mismos trabajadores de las posadas aprendían ese idioma, pues. Entonces, tenemos mucha influencia extranjera acá. Cuéntame, ¿dónde estamos? ¿Esta es la iglesia principal? Esta área donde estamos se le llama Playa Sánchez por la gente local, y acá está la única iglesia que está en el Gran Roque, y acá hacen bodas, ceremonias, bautizos, hacen de todo lo que se pueda incluir con una iglesia. Y bueno, no es tan grande, pero es bastante acogedora y puedes hacer cualquier evento religioso. ¿Y cómo fue que tú paraste aquí? Entonces, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy de Caracas, estudié en Mérida y en Mérida saqué TCU en Hotelería y Servicio de la Hospitalidad. ¿Viste? Yo justamente les dije el currículo que íbamos a sacar aquí, que podemos hacer 2 capítulos de eso, pero continúa, perdón. Tengo carreras complementarias en alimentos y bebidas, soy chef, bartender y barista profesional. Y ahora que estoy con contenido digital haciendo filmmaker, sesiones de foto y todo lo demás. Artista en todos los sentidos, porque todo eso fue arte. Se hace lo que se puede. Así es. Entonces, bueno, un profesor me hizo un contacto acá de un conocido de él que tenía una discoteca y me vine por 2 meses a probar suerte y me quedé 5 años. Y después, bueno, tuve un proceso de migración, migré a Chile 8 años y ahorita estoy de vuelta con Posada Tropicana y con Luisana Ordú. Qué bien, qué bien. Entonces, ¿y cuánto tiempo tienes en Tropicana? En Tropicana tengo desde julio del año pasado aproximadamente 1 año. Ya trabajaba con ella con contenido digital, pero tengo aproximadamente 1 año que estoy físico en la posada, cocinando, haciendo cócteles y atendiendo con ella. Bien, bien, brutal. Entonces, está muy bueno. Vamos a seguir conociendo un poquito más sobre esto mientras nos preparamos para hacer algunas tomillas antes de que se nos vaya el sol, y les sigo mostrando un poco el pequeño pueblo que se ve, ¿no? Aquí, ¿cuántos caseríos aproximadamente? ¿Esto se llamaría caserío o pueblo? No, pueblo. Sí, pues ya es un poquito más grande. Tiene aproximadamente unos 3 kilómetros cuadrados. Hay un solo cementerio, una zona de servicio que surte de aceite, gasolina, y bueno, es donde llega el barco con los insumos al Gran Roque, y ahí es donde se distribuye todo para la gente del pueblo. Ah, entonces, brutal. miren el muelle, bastante bonito. Brutal, muy bonito, miren. Y lo bueno es que acá al atardecer no te cubre nada, por eso mucha gente viene a tomar fotos y sería interesante que levantemos el dron en esta área. Sí, vamos a probarlo, a ver qué tal, se los muestro ahí. Vamos a ver, solo que las imágenes hablen por sí solos. Bueno, este recorrido, ya vimos esas tomas de dron brutales, ¿no? ¿Qué te parecieron?
espectacularmente bonito, de verdad, el alcance que tiene el dron y lo que puedes llegar a hacer. Ya me parece un buen juguete. Ah, bueno, mire, ¿y esto que estamos donde ahora justamente este parque infantil, esta cosa? Bueno, acá estamos en el Gran Roque, pasando por la calle Bolívar y estamos llegando a lo que es la Plaza Bolívar. Bueno, se sabe que el Gran Roque es el epicentro de lo que es todo el Parque Nacional y es donde sale la mayor cantidad de los turistas a los traslados a las playas. Tiene actualmente unos 2.500 habitantes, unos 1.500 habitantes, perdón. 1.500 habitantes solo 1.500 habitantes en el Gran Roque, claro, es donde vive la mayor cantidad de la gente. Y bueno, acá la gente no se baña, sino que todo el mundo se traslada a otros cayos cercanos, medianos y lejanos para pasar su día de playa y sus excursiones de playa. ¿Cuál es la mejor fecha para venir como turista a disfrutar Los Roques? Mira, la mejor fecha, si no quieres estar con mucho bululú de personas y quieres estar tranquilo sin que nadie te aturda, te puedo recomendar las fechas de mayo, marzo, por ahí, que no sean temporada alta, ni carnavales, ni Semana Santa, porque las fechas que son concurridas para vacaciones, por lo menos ahorita que viene agosto, es divertido porque es mucho más movimiento, las discotecas más full, los restaurantes más full, pero es más complicado el tema de los traslados, el hospedaje y todo lo demás porque todo colapsa. Okay. Los Roques puede parecer que hay muchas posadas y muchas casas privadas, pero en temporadas de verdad que todo se colapsa. Y casi siempre estas lanchas o este paquete te ponen un toldo, eso que se dice en el pulpo, algo así, que sí, es como esos grande. Son los que por lo menos en Francisquí hay restricciones. En fines de semana no puedes tener toldo pulpo, menos en temporadas altas. Ah, fíjense, eso es un dato importante porque las personas que de repente le entran a la lancha, ese es uno de sus ganchos, dicen, te pongo el toldo, pero Francisquí y Madisquí. Sí, está restringido por fines de semana. Madisquí no tanto porque es un callo que tiene una dimensión un poco más larga que Francisquí, pero en Francisquí sí o sí en los fines de semana hay restricciones. Ah, ok. Entonces, porque también las abusan un poco y a veces tienen una pareja con un toldo pulpo gigante que cabe en 10 personas. Claro. Entonces, te podrás imaginar, es innecesario. Pues, entonces, espacio. Y bueno, acá estamos pasando por uno de los callejones que le decimos los caminos verdes, porque si te pones a ver son callejoncitos que la gente no frecuenta mucho. Hay más angostos que estos, inclusive. Este está bastante amplio, pero este te conecta de una calle a otra principal. Ok. Entonces, nosotros las concurrimos bastante. Preguntas adicionales. A ver, llueve, hay temporada de lluvia que llueve y que no vale la pena venir en esa fecha. Sí, inclusive nos ha pasado que hemos tenido turistas que inclusive quieren viajar a hacer traslados largos y cuando hay lluvia o brisa hay muchos lancheros que no viajan, no hacen excursiones lejanas, entonces la gente prácticamente viene por el Tour Cayo de Agua, que es muy famoso. Y cuando el tiempo está así, pierden su viaje porque no encuentran nadie que los lleve. A veces sí corren con suerte. Capitanía los prohíbe. No los prohíbe, pero por los seguridad. lancheros, como saben cómo es el viaje de ida y de vuelta, más que todo el de vuelta con brisa en contra y con lluvia, es bastante complicado. O sea, es mar abierto ese gancho. Sí, prácticamente. Sales del parque y vuelves a entrar. A todo lo que es las barreras y los límites de lo que es todo el parque Archipiélago Los Roques. Y esta calle es calle La Laguna. Porque justamente conecta con la laguna. Correcto, y aquí es donde está una de las posadas más importantes que la estamos pasando, Posada Galápagos. Muy bella esta posada, tiene un restaurante brutal, la decoración es netamente italiana. Y bueno, se llama Da Ivano. Da Ivano el restaurante. Sí, es una de las posadas también más grandes y la que ofrece más servicios en el Gran Roque. En la cava para la playa te dan de todo, hasta hamacas, que puedes flotantes en el agua, cornetas para escuchar música, su comida es muy completa, frutas, hidratación, comida contundente. Que normalmente una de las cosas que tienen la competencia de muchas posadas es eso, que te dan como el paseo, te incluyen un paseo, no son los largos, pero sí uno de los cortos, y te dan una cava con algunos refrigerios, comida, y eso que me estás diciendo, que tú dices que este tiene como el más plus. Tal cual, Galápagos es uno de los más completos y que te ofrece más variedad en los artículos que te envían a la playa. Bien, bien. Ven acá. ¿Y esto qué son? ¿Una escuela de buceo? Esto es una escuela de buceo, es amigo de nosotros, se llama Israel y de verdad que hace inversiones brutales en diferentes tipos, lugares del Parque Nacional. Okay. Con respecto a si eres principiante o eres experto ya sumergiendo. Y acá llegamos otra vez a lo mejor de lo mejor, que es Posada Tropicana. Ah, bueno.
Ya saben, si ustedes quieren venir a quedarse aquí en Posadas Tropicana, ya le vieron, vamos a ver ahorita las instalaciones, pero aquí le vamos a dar los contactos para que puedan llamar, reservar. Y aquí directamente el brother, que es fotógrafo, bartender, cocinero, guía turístico, imagínate tú, piloto de dron. Estamos O sea, en eso, estamos en eso. Está dándole duro. Entonces, bueno. Llegamos a donde la mejor posada. Posada Tropicana acá con Rudolf. Así No es. se lo pierdan. Bueno, vamos a seguir ahorita conociendo un poquito, vamos a prepararlos ya para alimentarlos, que mismo nos va a preparar, le voy a mostrar lo que cocina y vamos a conocer más sobre Los Roques en este video. Desde afuera, Los Roques se mira como un secreto bien guardado del Caribe. Aguas cristalinas, uno de los arrecifes más conservados de la región y un paraíso de buceo, pesca con mosca y Cay Sur. Recibe alrededor de 70.000 visitantes al año. Muchos llegan en avioneta desde Caracas y otros en yates, que fondean desde la laguna interior. Por estos bellos cayos se han pasado figuras como Melanie Griffith, Antonio Banderas y la leyenda cinematográfica norteamericana Francis Ford Coppola. Los viajeros se quedan cautivados con la magia del archipiélago e incluso muchos guías turísticos aseguran que por acá llegaron a pasar personalidades como Leonardo DiCaprio, Bruce Willis y Harrison Ford. Señales de que este rincón fascina más allá de nuestras fronteras. Lo cierto es que Los Roques sigue siendo un sinónimo de mar intacto y paz absoluta. Si tienes alma viajera, ven a vivirlo, porque cada callo es una postal y cada día una historia nueva bajo el sol. Bueno, señores, ya vamos a empezar a cenar y como les dije, Ricardo, chef de primera, vamos a la cena. Miren esta belleza de comida. Ricardo le ha cocinado a varias personas y figuras, no solo aquí en este lugar, sino también hace un servicio de catering en Caracas para comer. Tiene calabacín por lo que veo, un poquitico de huevitas de pescado, aceituna, aguacatico, quesito, se ve divino. A probar. Bueno, buenos días por la mañana. Nos encontramos ya en el Gran Roque, subiendo ahorita la Virgen para poder bendecir y agradecer este día tan maravilloso. Subiendo desde el Gran Roque, les tengo algunos datos importantes sobre este día y les voy a decir unas cositas que he adquirido y he aprendido sobre esto. Ya está llegando la primera avioneta, justamente tenía rato que no veía, ya está llegando el primer vuelo a la pista de aterrizaje que se ve justo por allá abajo, allá. Le tenía unos datos curiosos. Aquí el Roque es esa montañita que está allá, o la formación de la montaña que está allá. Este archipiélago de Los Roques se ha formado únicamente sin unas fosas volcánicas. Es un dato curioso e interesante, que también existen tipos de mangles que existe en esta zona, que tengo entendido que el mangle es una mezcla del agua, la combinación dulce y salada, y por ahora no ha encontrado ninguna información de que exista agua salubre, agua dulce en esta zona, en este sector. Justo nos encontramos ahora en la Virgen del Valle con Andreina allá atrás para que podamos apreciar esta maravillosa vista, y no tengo mucho más que decirle por ahora, que sigo investigando porque Los Roques es el archipiélago número 1 de Venezuela y porque es un destino tan apreciado y tan turístico. Si estás viendo este video, quédate hasta el final para que podamos disfrutar del maravilloso paisaje que es Venezuela. En el centro del Gran Roque se eleva esta pequeña montaña coronada con una reliquia del siglo XIX, el faro holandés. Construido en 1874, este antiguo faro de piedra carolina hoy es testigo del tiempo y ofrece, tras una breve caminata accesible para todos, una panorámica deslumbrante llena de azules infinitos y el encanto sereno del pueblo abrazador por el mar, que nos invita a descubrir Los Roques sin demora. Bueno, si eres como yo, de los que te gusta aventurar y explorar esta parte de atrás de Los Roques, de atrás del pueblo, vamos a encontrar el acantilado después del Gran Roque o la Gran Roca que se formó, y vemos un paisaje y podemos encontrar el amanecer. Podemos ver la pista de aterrizaje ya despegando el avión, porque ya vimos que estaba aterrizando, ahora está despegando el avión.
pero te vas a encontrar la puesta de la salida del sol y los primeros cayos que están acá atrás, que son los más cortos. Creo que este es Francisquí, Madiscrí, si no me equivoco. Lo voy a averiguar, pero estoy casi seguro que es según el mapa que hemos visto. Se los voy a mostrar más tarde. Puedes encontrar la embarcación y vas a ver salir el sol de este lado. Además, la vista simplemente es espectacular, especialmente para aquellos amantes que quieran encontrar con su naturaleza o encontrar con la fe o encontrar un poco de ambas cosas inclusive. Vamos a seguir viendo qué nos tiene preparado el Gran Roque. Ok, una cosa interesante que lo vamos a descubrir más tarde es que resulta que Los Roques, es famoso por este caracol botuto, que hay varias especies, tengo entendido que hay 3. O se pone más interesante todavía, el botuto aquí se da mucho y es una forma de extraerlo, pero eso tiene ya 2000 años atrás, es una época prehispánica que Los Roques existía y venían a cazar los caribes, por eso tiene el nombre tan famoso del Mar Caribe. Yo lo acabo de descubrir sinceramente, tengo que decirlos, y se los quiero compartir porque es una gran noticia. Entonces hay lugares exactamente que tienen conchas de este tipo, pero amontonado kilómetros, unos 300, 400 kilómetros aproximadamente, que vamos a intentar mostrarlo. Pero ya desde aquí se puede ver en el Gran Roque donde el botuto está siendo parte de la vida cotidiana. Aquí se lo sacan, se lo comen. Pero hace 2000 años esta gente no conocía el velero y venían a remo. Esta gente, hablo de la gente del Caribe. Dice que han descubierto los cumanagotos de Cumaná, los de Valencia, que son Valenciá, estas etnias o tribus que han estado presentes en Venezuela, ya llegaban aquí a remo, cosa que se me hace, o sea, extremadamente agotador. Si yo aquí estoy caminando, imagínate ellos a remo en un barquito, brother, una locura. Pero si es así, mis respetos. Ahora, el Mar Caribe se fueron apoderando de todas estas islas 2000 años antes de que aparecieran los colonizadores o los holandeses o los franceses, que en aquella época todas las coronas se peleaban por un pedacito de tierra donde encontraban. Entonces esto era una fuente justamente de alimentación, de proteínas, y se lo llevaban de nuevamente a tierra firme. Sorprendido porque el aeropuerto todavía aquí se escucha. Bueno, casi llegando al faro. Una de las cosas emblemáticas de aquí el Gran Roque, que yo no había tenido la oportunidad de subir y conocerlo, y hoy la estoy tratando de lograr. El caracol del Caribe. Tiene algo de lógica, ¿no? Los indígenas del Caribe conquistaron el Mar Caribe. Claro, todo tiene su origen. Bueno, tengo entendido que esta isla, el Gran Roque, hay 2 faros. Primer faro, el tradicional de toda la vida, tradicional viejo, no sé si está operativo, creo que no está operativo, anoche no lo vi operativo. Y el faro número 2, que es el rojo que está por allá. Bueno, si te gustan los deportes extremos o hacer ejercicio, trekking, senderismo, este es el lugar ideal. Bueno, ideal en esta isla. Vamos a seguir conociendo más sobre Los Roques y vamos a dejar que el dron hable por sí solo. Bueno, ahora sí se vino lo que se vino. Yo lo que vine fue a esto. Vamos a gozar unos días de playa. Hay varias formas de irnos a conocer un poco las playas de acá. Tienes 2 opciones, o más opciones, dependiendo de tu presupuesto.
Hay la primera opción, que puedes rentar una lancha deportiva, como en Tucacas. Aquí te dejo un enlace para que lo veas. Tienes también la opción de pagar un día compartido con varias personas en una embarcación. Los costos para la fecha de este video, aproximadamente el charteo de lancha está entre $500 americanos. Puedes negociarlo 400, dependiendo de la embarcación, puede ser inclusive 700. Vamos a, por puesto, son $80 por persona. Vamos a ver la embarcación y seguimos conociendo el Gran Roque. Probablemente has visto esto en las fotos. Esto es Los Roques, Venezuela, el archipiélago, el Cayo del Agua. Es uno de los paraísos que tiene mejor guardado de esto. Para llegar hay que tomar una lancha aproximadamente de unos 30 minutos. Pero sinceramente, ¿qué hay que hacer? Disfrutar este maravilloso paisaje, porque esto es Los Roques, Venezuela. Bueno, la realidad del asunto es que si vienes a Cayo del Agua a disfrutar, es el viaje más largo, el más costoso, el más duradero, y no te puedes quedar hasta tarde debido a lo lejano que es de Puerto Principal. Pues es el sitio, sin duda alguna, el más emblemático que tiene el archipiélago de Los Roques. Mi consejo, venir en temporada baja. Inclusive estamos en temporada baja, ya están llegando 4 o 5 lanchas aproximadamente, con sus cantidades de personas diferentes, y se ve la cantidad de gente haciendo las filas para tomarse las famosas fotos con las dos playas alrededor. Ahora, te contaba que no solamente Los Roques es esto, este es el sitio más icónico, quise mostrarle y lo dejé en mitad del video porque no es el especial. Hay otras cosas un poco más privilegiadas de estar, no es la única playa que tiene este archipiélago, y todo es diferente para los gustos y colores. Aquí es donde vas a poder compartir en familia, encontrarte con más balnearios, más personas que vienen a conocer la típica foto. Este cayo es espectacular, no solamente tiene estas dos playas, la playa norte y la playa sur. Atrás está el faro. La lancha incluye estos toldos que están viendo tipo pulpo. Cuando la rentas, 3 horas, aquí hay otra. Vamos a seguir disfrutando y conociendo Los Roques entonces. Bueno, señores, vinimos a Dos Mosquís Sur. Dos Mosquís Sur es uno de los cayos que está en el archipiélago de Los Roques, muy cerca de Playa del Agua. Ya bajándonos de la lancha, directamente vamos a entrar a el paradero arqueológico, donde vamos a ver las tortugas de mar. Las tortugas de mar son famosísimas en esta zona porque vienen aquí a desovar, a dar a luz, a poner los huevitos, a poner otra vez. Para los que preguntan la información, el paradero tienes que venir y pagar $2 para poder ingresar. En mucha parte del archipiélago se pueden ver las tortugas desobando también, sin embargo es ilegal poder ir solamente. Tienes que ir justamente con las autorizaciones del Parque Nacional, que son los Sin Parque, que nos muestran un poquito sobre esta fundación. Se llama Fundamar, la fundación que investiga las tortugas. Vamos a ver cómo está esto en Dos Mosquís. Sin duda, el paradero arqueológico de Los Roques es encontrarse con un presente dedicado a la vida. Aquí en Dos Mosquises podrás observar cómo científicos y conservacionistas trabajan en la protección de las tortugas marinas, cuidando de ellas desde sus primeros pasos. Aquí se crían, se estudian y se liberan, recordándonos la fragilidad y al mismo tiempo la fuerza de la naturaleza. Ver de cerca estas especies en recuperación no solo es una experiencia educativa, es un privilegio que conecta al visitante con la importancia de preservar este tesoro marino para las futuras generaciones. Mira para acá, ella va a adoptar este verde oliva, y es por eso que ella se va a distinguir a nivel mundial. Por eso es que se le determina tortuga verde. Nombre científico, Chelonia migra.
Bueno, un tour imperdible aquí en Dos Mosquites. Bueno amigos, al final del tour del día de ayer, que no le conté, ya pasó la noche, estamos otra vez levantando. El final del tour del día de ayer terminó en ver las estrellas marinas. Hay diferentes locaciones aquí en Los Roques para verlas. Yo particularmente no lo grabé porque debo decirlo que hay, y es mi opinión personal, y no quiero juzgar ni criticar a nadie, pero no hay que cambiar el ecosistema. ¿Por qué pienso que se cambia? Porque hay personas que no están conscientes de que eso es una vida marina y todo lo que tarda para moverse de un lado a otro. Las estrellas marinas considero que no deben moverse de locación. La puedes ver directamente donde están, pero no creo que sea lo normal sacarlas de su hábitat y moverlas para tomarte una foto, mucho menos sacarlas del agua. Ya hoy en día están haciendo conciencia de que no las saquemos del agua, pero no solamente pienso que es lo necesario, yo pienso que tampoco se debe manipular, moverlas para tomarte una foto. Creo que no hay necesidad, pero no soy quien para juzgarlo y por lo tanto no hice esa grabación de las personas haciéndolo en el lugar. Ahora nos estamos yendo hacia otro tour que ya no es Cayo del Agua, seguir conociendo otras partes de Los Roques. Fíjense, uno de los datos importantes es esto, que está aquí esta figura principal. Ahora les voy a decir, esta figura principal son las figuritas que dejaron todas estas razas caribes o etnias caribes, Los Roques dice ahí. Hay muchísimas regadas, inclusive mostrando cómo eso hubo presencia de esas culturas que llegaban aquí para sembrar y comer. Vamos a ver qué nos tiene preparado entonces y seguimos avanzando por Los Roques. Yo no me canso de este lugar. El archipiélago de Los Roques tiene un paisaje y una energía tan desbordante que cada visita se siente como si fuese la primera vez. Créeme, es uno de los mejores rincones del mundo para descansar y desconectarte de todo. Pero Los Roques no solamente es un refugio de tranquilidad, es mucho más que eso. Aunque vengas solo, la fuerza del mar, la brisa, el horizonte te envuelve de tal manera que entiendes que nunca estás realmente solo. Aquí descubre que todo late contigo. Cada ola, cada soplo del viento y cada color de este paisaje se conecta con tu interior. Y es certeza que es lo que hace esta experiencia única e inolvidable. Debo decirles que si hay cayos en Los Roques o islas de islas en Los Roques, yo no sé qué vale más, si la fotografía en Cayo del Agua, porque Cayo del Agua sí es lo más emblemático, pero si hay un cayo que tienen que visitar y que vale la pena, y me van a disculpar que revele este secreto, pero para eso se trata estos videos, es Noresquí. Este es Noresquí Bajo, fíjense la belleza que tiene el agua turquesa, la playa para ti solo. Esto está incluido en unos paseos que se llaman los paseos cortos. Los paseos cortos o mediano largo te incluye en este particularmente Noresquí Bajo, puedes ir Noresquí Medio que lo tienes al frente y tienes Noresquí Alto que está allá. Esta es la playa favorita de algunas personas muy importantes en Venezuela. Es el secreto mejor guardado que tienen Los Roques, un destino paradisiaco solo para ti, para estar en lo más íntimo. Puede que te consigas más personas que hagan este paseo, una cosa que realmente vale la pena. Yo pienso que es una de las mejores experiencias. Si tienes algo de fortuna, puedes tener el clima tan despejado, justo allá se ve el Gran Roque para que vean que es algo súper corto en llegar. En 20 minutos estás aquí, menos de 20 minutos. Yo particularmente no conocía Noresquí, hoy lo estoy conociendo y para mí es uno de los mejores cayos. Esta casita que está acá no es habitada, es una casita que puedes ocupar, tiene una mesita, si no hay otra familia allá, pero es que es muy raro que vengan porque es un secreto muy bien guardado. Tú puedes tomar cualquiera de las tres, la orilla de la playa genial, es una piscinita, o sea, el agüita acá, solamente esta manchita ahorita que son las algas, pero tienes todo el espacio ya verdecito y todo el espacio aquí verdecito para poderte bañar. Me encanta. Les decía, una parte del paseo de ayer que terminó en las estrellas del mar,
Bueno, yo creo que hay que hacer conciencia nuevamente, utilizar conciencia que el ecosistema tiene que mantener un equilibrio y el ser humano daña y destruye el ecosistema. Si es que estás viendo este video y pretendes ir a la playa, recuerda mucho recoger tus plásticos. Me llamó muchísimo la atención, inclusive la tortuga, haciendo una pausa. Decía que el depredador de las tortugas, cuando se van, cuando dan a la luz los huevitos, decía que los depredadores eran como las aves, las lagartijas, y cuando están en alta mar ya son grandes. Los otros depredadores eran el pez león, el tiburón o cualquier otro animal devorador. Y yo interrumpo a la persona y le digo, no solamente están estos depredadores, el mayor depredador es el hombre, el ser humano. Y la mitad de la excursión, la mitad de los turistas que estaban ahí, la mitad de los balnearios me cayeron encima y me preguntan, ¿por qué el hombre? Si yo no como tortuga. Amiga, no hace falta comer tortugas, amigo, no hace falta comer tortugas para poder ser depredador del ecosistema. El popote, el pitillo, eso que consumes es una vida útil. Amiga, no necesariamente el comerlo hace que seas el depredador, pero sí el plástico. Cuando vas a la playa y no recoges tu basura, no recoges estos plásticos, dañas el ecosistema y el ecosistema te lo vuelve a pedir factura y vuelve a tener que complicarnos la vida. Así que un llamado de conciencia es que si estás en una cosita como esta aquí, para que sea algo biodegradable o que se consuma un plástico, cuando lo dejas aquí, una bolsa de papel, una bolsa de harina, pues tienes que ver que pasa mucho tiempo para que el ecosistema vuelva a ser. Así que vamos a seguir disfrutando, conociendo los Roques. Dentro de un poco más seguimos viendo otros tipos de callos, otro tipo de información. Algunas personas me preguntan el precio de posadas, algunas personas siempre andan preguntando, Rudolf, ¿cuánto te costó esto? ¿Cuánto te costó el viaje? Este viaje ahorita cuesta $55 para el momento de la fecha. El viaje corto de la lancha del peñero. Puede ser una lancha deportiva, puede ser un peñero, ese es el precio que siempre vas a oscilar. Puedes conseguir el charter de lancha por 10 personas en $80, en $80 el paseo largo, pero el charter de lancha por día cuesta 800 aproximadamente para la fecha de este video. Tú decides, si es un grupo grande, obviamente vale la pena tener la lancha para ti solo. Si es un grupo pequeño, pues es mejor pagar tu puesto pequeño. Igual, la gente de Tropicana, La Posada, que es un video que siempre estamos haciendo como este tipo de convenios donde yo vengo a quedarme, y primera vez que le hacemos este video de publicidad, porque no es una publicidad como tal, simplemente yo siempre me quedo en Tropicana. Las veces que he venido para acá es Tropicana la que uso, y antes he tenido otras posadas que también son muy buenas, porque aquí hay un montón de posadas que son muy buenas, como ya escucharon a Ricardo, que inclusive es miembro de la familia de Tropicana. Él dice que hay otras posadas que tienen, una mayor inversión, quizás la comodidad y los gastos o los lujos extensos sean un poco más costosos. Así que vamos a seguir conociéndolo. Me disfruto un momentico de la playita acá y les cuento cómo va esto en este video, ¿vale? Y ahora te voy a mostrar una de mis actividades predilectas en cada viaje. Obvio, comer. Aquí, más que en cualquier otro lugar, pongo mi empeño en vivir la experiencia máxima. Y si viste mi episodio de la ruta gastronómica de Venezuela, sabes que no miento. Miren esto, y cuando ustedes vengan para acá, se van a acordar de mí. Tengo que decirte que llegar atrás aquí, David con Ivana te reciben con ya la peleé, discúlpenme, ya se las mostré cocinándose, pero esta es la experiencia completa. Ellos tienen, yo porque soy un fiebrudo y vengo hacia acá a conocerlo, pero tienen servicio de delivery en todos los Roques. Donde tú estés, lo puedes llevar. Las camiguanas, las papas fritas, le dice David. Todo esto es espectacular. Esta es la tempura. Caracol de tempura. Todo. Y ya vieron el pescado. Una locura. Que está buenísimo. Y es que aquí en Los Roques la gastronomía es puro mar convertido en sabor.
Pescados frescos, camarones, langostas, pulpos, caracoles, ceviches, empanadas de tiburón, un sinfín de combinaciones que elevan tu estadía a un nivel simplemente paradisíaco. Porque no olvides esto, cada lugar que visitas tiene su sabor propio. Señores, al bajarse de la lancha en Kraski, ya ahí ven las imágenes de dron. Esto es uno de los cayos ejemplares que tiene esta ciudad de Los Roques. Yo digo la ciudad de Islas de Los Roques, pero en realidad saben que estamos hablando del archipiélago Parque Nacional Los Roques. Kraski es uno de los renombrados. Tiene una playa sur, una playa norte que están viendo ahorita en el dron. Y yo vengo a un sitio particular que se llama Davy Los Roques. Davy Los Roques, aquí un puesto de comida que tiene un nombre que resuena desde hace muchos años, muchísimos años. Tiene aproximadamente 15 años el señor acá en Los Roques y justamente vamos a conversar con él porque venimos a comer acá. Justamente me está recibiendo. ¿Cómo estás, mi pana David? Mucho gusto, mi pana. David, un placer. ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? ¿De dónde nos visitan? Yo vengo de México directamente a comer porque los cuentos de Los Roques es que se viene a comer a que Davy Los Roques, ¿cierto? Ya vas a ver que bueno, la mejor comida de Los Roques de verdad. Sí, Y el más fresco imposible, ya que lo pescamos nosotros mismos todas las mañanas. así mismo. Así mismo, sí. Yo vengo directamente desde México y he escuchado Davy. Qué bueno, de verdad. Se nota que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Así es. Y por cierto, anoche nos vimos en La Posada, Sí, que también claro. hace un servicio de delivery que me vas a contar un poco de eso, ¿cierto? Tal cual, sí. Nos damos un servicio de delivery aquí en Los Roques en lancha, que si los turistas están en cualquier cayo de Los Roques y nos piden nuestra comida, nosotros le llevamos su comida, tenemos las mesas bien preparadas, se le llevamos su comida VIP. Y también, por ejemplo, hay turistas que de repente tienen vuelo los mismos días y están cerca de Gran Roque. Si están en una posada, también se lo llevamos a la posada. A barcos también, le llevamos la comida para sus barcos. Tenemos un servicio y también si quieren comer, tenemos nuestras instalaciones aquí también. Wow. Cerquita de la cocina, pues. Total, calientico. donde se ve todo Donde lo que se ve Del todo. mar a la cocina y después a la mesa. Representamos la gastronomía local de Los Roques y tenemos ceviche, tenemos las camiguanas que son como papitas fritas del mar, que las innovamos aquí. Tenemos ceviche de pescado, de pulpo, también tenemos tempuras que son deditos de pescado. Tenemos también en temporada de langosta, también la langosta también que la tenemos en jaula aquí en la orilla de la playa, que puedes escoger incluso la langosta que te vayas a comer. Wow. Sí. Y cuéntame, ¿cómo es ese nombre tan popular, así como, o sea, que es tan resonado? Eso no es de un día para otro. ¿Cuánto tiempo tienen aquí? ¿Cómo lograste tener ese servicio de delivery? O sea, hoy en día sé que trabajan mucho con las redes, que eso es lo que Sí, nos tal cual, alcanza. tal cual. Pero no solamente las redes ven la comida, o sea, eso es aparte de la presencia. La gente tiene que recomendarte de boca en boca. Claro, Sí. sí, bastante. Sí, nos enfocamos en que las personas tengan una experiencia única de verdad, que cuando vengan a comer, e incluso nos lo han dicho, ¿sabes? Que eso nos llena de emoción. Mire, la mejor comida que me he comido en mi vida, porque sabemos cuántas comidas se puede comer una persona en su vida. Claro. Y de verdad que nos digan eso, de verdad que nos llena de orgullo para seguir innovando y seguir representando el turismo local. Qué bien. ¿Con cuánta anticipación tiene que pedir la gente? ¿Cómo hacer Mira, para pedir, sobre todo cuando es temporada de langostas, que tienes muchas langostas, es una cosa como Sí. se te agotan, o sea, ¿cómo uno No, hace? de verdad que estamos bien equipados porque también en temporada tenemos aliados pescadores, aliados comerciales que ellos nos suministran también los productos. Porque en temporada full, de verdad no puedo ir a pescar todas las cosas que le ofrecemos a los turistas, pero sí tengo aliados también que me traen los productos. Y en temporada baja normalmente trato de pescar yo todas las cosas que le ofrecemos a los turistas. Incluso los turistas ven cuando llegamos con los pescados frescos, con todas las cosas frescas también. Y nos ven hasta preparándolos también. Hay gente que hace como en las posadas, o sea, ya desde La Guaira, desde cuando está saliendo, David, voy saliendo, llego tal día aquí. Sí, tal cual. Hay mucha gente que viene hasta de full day, vienen a pasar el día. Nos escriben un día antes o el mismo día, mira, vamos a estar en tal playa, queremos la comida a tal hora y nos dicen qué van a querer específicamente. Y nosotros estamos ahí, somos muy puntuales con el tema de la comida, de verdad. Y de verdad que eso nos ha dado también como un punto también a favor, de verdad. Primero iniciamos, de verdad, no teníamos ni lancha ni nada, buscando las ostras en un kayak, que fue como nuestra primera innovación. Luego nos llegamos a comprar una lanchita que incluso le pusimos la ostra, que es donde hoy en día pescamos y hacemos los deliveries también en Kraski. Tenemos la otra lancha grande, que es donde hacemos los viajes al pueblo, de suministro para el restaurante y también hacemos los deliveries a los distintos callos de aquí de Los Roques. Ya hace 2 años abrimos un Instagram que nos ha dado también, ha ayudado a darnos a conocer nuestro servicio y hoy en día nos reservan por ahí también.
que se abrió una nueva puerta de reservaciones gracias a las redes sociales, de verdad que Claro, se siempre ha acercado. Sí. Pero o sea, esto tiene una innovación de 5 años más o menos las redes, una fuerza, ¿no? Sí. Puede tener más, Sí, pero, sí. pero para que tengas 15 y eso, mira, aquí toda la gente del pueblo habla de ti, vete para Sí. que David, vete Sí. para que David. Sí, ¿cómo es? tal cual, de verdad que hemos representado muy bien el turismo y tanto los operadores aquí de Los Roques confían en nosotros, ya que ellos también han sido como parte de nuestro proceso y han probado también nuestra comida y han visto también la evolución y la responsabilidad que tenemos con el turismo. Tú tienes unos platos típicos que solamente has innovado tú, ¿cierto? Sí, Por lo sí. menos ahí escuché unos caracoles Sí, tempurizado. tempurizados. Sí, lo innovamos aquí también. Y también, bueno, lo de las camiguanas fritas, nosotros le apodamos con el nombre de las papitas fritas del mar, que también es un menú que muy poco, es más, no lo tiene ningún otro restaurante fijo. Los pescaditos camiguanas son unos pescaditos así pequeños que antes lo usábamos de carnada y nosotros lo usamos como pasapalo para nosotros comer y nos dimos cuenta que de verdad era bueno como para ofrecérselo al Y a turista. la gente le gustaba. Y a la gente le ha encantado de verdad. Hoy en día se llaman las papitas fritas del mar, ya reconocidas ya por todos los roques, bueno, y en todos lados. Ok, súper. ¿Y tú eres roqueño, nacido acá? No, nacido en La Guaira y criado aquí en Los Roques. Mi mamá vivía con un pescador nativo aquí de la zona desde que yo tenía 6 años y luego ellos se separaron y yo quedé viniendo de vacaciones. En unas vacaciones de 15 años vine y no me fui. Aquí estoy. ¿Y se conocieron aquí y ya venían juntos? No, la conocí aquí, ella vino Viene como de turista. vacaciones. Ella vino de vacaciones, sí. Y Yo también unas vacaciones prolongadas. Ajá. Y Tal cual. Yo como pescador aquí la pesqué, usé el anzuelo ahí bien afilado. Bien. Sí, de verdad que ha sido, ¿cómo se llama? Un proceso que lo hemos llevado juntos entre los dos, familiar. Tenemos un niño de 10 años también que vive con nosotros. Y bueno, ha sido de verdad mucho trabajo y constancia, pero de verdad que nos nutre mucho, de verdad, la satisfacción de los turistas, de cómo quedan y que no hay nada mejor hacer algo también como que te guste, ¿sabes? Que te llene también y de paso trabajando desde tu casa. ¿Cierras en algún momento del año? ¿Necesitas ciudad en algún momento? ¿Necesitas ir a la ciudad, Sí. a La Guaira, Sí. a Caracas, no Sí, sé? claro. Sí, tal ¿En cual. alguna época del año está cerrado esto? No cerramos. Ok. No cerramos, sí. Normalmente a veces nos turnamos y cuando tenemos que salir juntos los dos tenemos un equipo de verdad que es muy capaz y puede representar el quedarse. negocio también. Ok. Bueno, ¿y cómo te contacta la gente para comer? Bueno, en Instagram David Los Roques, en Ok. TikTok también igual, David Los Roques, nos pueden seguir por ahí. Ok. Y por teléfono 0414-319-16-400. Perfecto. Por WhatsApp. Ahí te WhatsApp, pedido. Pedido La y Guaira, Caracas. de todos lados, de todos donde lados. quiera. Y ¿cómo se llama? Te pueden hacer anticipaciones de 1 hora. Ok. Anticipación de 1 hora y van a tener su pedido ahí listo. Claro, Sí. si quieren comer puntual. Si quieren a las comer 3. puntual. Caliente. Tal a cual. las 2. Tal Pero cual. pueden llegar aquí y bueno, se aguantan. Claro, es Siempre que- hay, siempre tenemos. Siempre estamos todo el día, trabajamos con desayuno, almuerzo y cena, que pueden venir también y hacer sus reservas aquí directamente. Bien. Bueno, yo lo que vine fue a esto. Vamos a comer entonces y lo voy contando cómo está eso. ¿Qué vamos a comer hoy? Mira, van a comer ostras, un carpaccio de pulpo, Camiguanas fritas. camiguanas fritas, las Pescadito. papitas fritas del mar, pescadito y tempura de caracol, que no se pueden ir de aquí sin dejar de probarlo. Ah, bueno, divino. ¿Y qué pasó la langosta? Estamos en temporada de No, langosta. ahorita no Ahorita estamos. estamos en veda. Ahorita estamos en veda. Si quieren comer langosta, tienen que venir desde octubre hasta febrero. Desde octubre a febrero la langosta, pero bueno. Pero tranquilo que vas a comer muy bien. No Ok. te va a hacer falta ahorita la langosta. Bueno, vamos a ver. Seguro. Vamos a ver cómo va eso. Les voy contando entonces. Vamos a ver qué viene ahorita para comer que David, ¿no? Como yo les digo que sí está bueno. Señores, ¿cómo están? Último día. Este es el último día ahora, saliendo nuevamente de la posada Tropicana en Los Roques, una de las mejores posadas que tengo, que me he podido encontrar, se las recomiendo. Ahí les dejo el contacto, frente a esta ubicación perfecta que es la laguna, un poquito cerca del aeropuerto para no caminar mucho e irte mucho. Y vamos a disfrutar, conocer los últimos 2 cayos o uno de ellos por lo menos. Vamos a intentarlo, conocer los 2. Vamos a dar el último recorrido por el día de hoy, por este día de pasaje en Los Roques. Espero que te esté gustando este tipo de contenido, que lo disfrutes, que compartes, que le des like, que aprecies un poquito todo lo que se hace el trabajo con ustedes y vamos a seguir conociéndonos un poquito más sobre los diferentes destinos. Espero verte también en otro video, aunque este no se ha acabado, no me despido del todo, pero me gusta darle todo el preámbulo. Vamos ahora a prepararnos. Llegamos a Madrisquí, señores. Vamos ahora a conocer un poquito este callo que está a menos de
Bueno, ahí está el Gran Roque. Este callo es ideal para las personas que tienen que tomar su vuelo o llegaron del vuelo 5 a aproximadamente 10 minutos, dependiendo de la embarcación que tomes. Pero eso está súper cerca para empezar a disfrutar o a terminar tu día de playa. Aquí vamos a conocer un poquito este callito que tiene diferentes posiciones para que te puedas quedar en la playa. Vamos a ver qué tal. Igual el agua paradisíaca, no está tan lleno, a pesar de que sea ya un fin de semana y viene un puente largo, pero se puede poner un poco más lleno. El día de full day acá, para los que preguntan, el costo aproximadamente son $45 para poder trasladarse hasta acá para el momento que se graba el video por pareja. Es súper espectacular, te puedes devolver e ir las horas que quieres porque es tan cerca que no hay tiempos de límites como otros callos como Sebastopol o Cayo del Agua, que sí tienen un tope de máximo para poder retornar. Así que vamos a conocer un poquito este callito y disfrutar un día de playa que nos queda en Los Roques para seguirle contando nuestra experiencia y cómo va a ser esto. Bueno, no nos podríamos ir de Los Roques sin la típica foto o el típico momento de alimentar a las aves. ¡Ah! ¡Mi dedo! ¡Me mordió! Ya investigué, ya lo averigüé. Hay que darle un poco trozos más largos para que no te lastimen el dedo. Más o menos así. A ver. ¡Ah! Esto sería todo en este destino tan turístico, tan bello, Los Roques. Espero haberte contado o haberte mostrado y haber sido de tu agrado haber hecho este video. Me encantó hacerlo para ustedes, me encantó venir, disfrutar, compartir, estar acá. Es un privilegio, agradecido, estamos vivos, como siempre lo he dicho, una oportunidad más para documentar, grabar, hacer lo que me gusta y hacerlo para ustedes que tanto lo disfruto. En Los Roques, el mar susurra con calma. Las brisas acarician el alma y hasta la arena y las piedras guardan un secreto esperando que tú lo descubras. Aquí entenderemos que viajar no es solo recordar un paisaje, es dejar que ellos vivan en nosotros. Te veo en el próximo capítulo donde estaremos cambiando de país, hablando sobre una bella ciudad, la ciudad de la furia, Argentina. Vamos a descubrir sus lugares icónicos, las experiencias que debes hacer y recorrer y sobre todo su gastronomía. Espero te haya gustado este video, le hayas dado like, te hayas suscrito al canal, hayas compartido. Déjame tu comentario por favor. Si has visto hasta aquí, dime qué lugar de Los Roques me ha faltado visitar. Y espero compartir contigo en una próxima producción audiovisual alrededor del mundo. Muchas gracias.